Cápsula número 10 contra la maldición del IVA. Para continuar con la violación de los derechos humanos. Ya notamos que el artículo 2, que hace referencia a que el Estado tiene que promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios de derechos consagrados en la Constitución, pues no se cumple, pero hay como ir a los tribunales para que allí se arregle esta situación, pues si quieren, ¿no? Y también decíamos que el artículo 17 prohíbe la esclavitud en todas sus formas. Pues la esclavitud civilizada ocurre mediante el impuesto IVA. ¿Por qué lo digo? Porque el ciudadano de la clase media trabaja para con su salario subsistir él y su familia. Y cuando va a comprar, si vas a comprar un artículo que vale 1.000.000 de pesos, pues le clavan una multa de 190.000 pesos. ¿Cómo no se va a descuadrar cualquier salario? ¿Y por qué le clavan una multa de 190.000? Porque él, como motor de la economía, que es de la clase media, cumple su deber social con gastar su salario en lo que necesita y mover la industria y el comercio. A él no se le debe cobrar más del 1 o el 3% a los que tienen capacidad, a la clase media, porque el que no tiene capacidad, 0 de impuesto a las ventas o al valor agregado, que es lo mismo. Y la cadena de ese artículo, desde la materia prima hasta que llega al final, no paga un peso, ni un peso de los 190.000, cuando el que compra debiera pagar apenas el 3% de 1.000.000, poniéndolo mucho son 30.000. Y veamos el ejemplo de la explotación, que lo convierte en esclavo al ciudadano trabajador. En la venta de 1.000.000 de pesos se gana el comerciante libres. Después de pagar todos sus gastos, se la gana 300.000. Declara, porque puede ganarse hasta más. Declara 300.000 para el ejemplo. De esos 300.000 le corresponde pagar de renta el 30%. Son 90.000 pesos. Contribuye al Estado con 90.000 pesos de renta y 0 en impuesto de IVA o impuesto al valor agregado, 0. Y el ciudadano paga 190.000. Eso es totalmente injusto, inmiserable. No tiene por qué suceder. Debe de parar inmediatamente, porque convierte al ciudadano en un esclavo que sostiene al gobierno o al Estado, un estilo feudal. Eso se llama esclavismo civilizado. Entonces ahí se viola ese artículo 17 de la Constitución. Y el 363, que es tan conocido, que dice que los principios que se deben manejar en los tributos, el 363 dice muy clarito que deben ser eficientes. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, y ninguno de los tres se cumple. Y sin embargo eso lo alimenta y lo empuja y lo acepta y lo divulga el gobierno como si fuera la gran cosa el IVA, cuando no cumple esos tres principios de la Constitución. Se violan de frente, descaradamente. ¿Y que por qué? Pues
porque no tiene equidad, según lo que ya hemos explicado. El ciudadano de la clase media no debe pagar más del 3, y que serían 30.000 en 1.000.000 y le clavan 190.000. Cuando esos 190.000 se pueden recaudar a través de la cadena y con solo pagar el 9, en cambio del 19%, pagar el 9% no más, y eso va separado de la contabilidad de los costos de la empresa, va aparte la contabilidad del impuesto a las ventas o al IVA. Así que el que quiera incluir lo que paga de impuesto al valor agregado a sus costos, pues va a vender más caro, por injusto, por garoso, por avaro. Va a vender más caro y va a vender menos. Y al ser equitativo y justo, pues van a vender mucho y todos progresan. Y el salario no hay que subirlo por muchos años hasta que se estabilice esta situación de los salarios. Porque ya sabemos del fenómeno tan espantoso que se creó, que el salario mínimo alcanzó al de los profesionales, y eso no lo desenreda ningún economista, apenas hablan de eso y no ven la solución. Pues la solución es quitar el IVA y cambiarlo por el impuesto a las ventas prepago. Del 9% se recauda igual que el 19% y se ahorra el pueblo el 10%, repito 50.000 veces si es necesario, para que entiendan, para que crean cómo es que el periódico del Espectador y su comitiva editorial aceptó que mi propuesta, mi demanda para que el IVA se acabe, merecía la primera página y página y media interior, y los demás periodistas de Colombia y el mundo, esa noticia les vale huevo, como se dice, no es nada. Creen que el autor es un imbécil, un idiota o un loco, o están tapando algo muy grave, y el Espectador no lo tapa, el Espectador lo divulga. Y será tan serio esto que no quiere caminar esa demanda, está bloqueada prácticamente ya año y medio ahí en el Tribunal Superior de Cundinamarca. Me tocó meter una tutela y ya me la concedió, sí, el Consejo de Estado, y apenas hace 2 días se le comunicó que digan por qué no avanza esa demanda. Y según hemos leído aquí los derechos de la humanidad, hay entes internacionales que le tendrán que meter la mano al asunto si esto sigue como va. Así que ya demostramos que en Colombia se violan varios derechos humanos y de la Constitución a la vez. ¿Y por qué también se viola el derecho a la vida? Póngale cuidado, el derecho a la vida está en el artículo 11, si no estoy mal, perdón, a ver, el derecho a la vida es inviolable. Y es que el derecho a la vida es no decir que lo van a ejecutar en la silla eléctrica o que lo van a matar. Y entonces, como el derecho a la vida es inviolable, entonces no le pasa nada. Pero hay otra forma de acabar la vida de las personas al recortarles su alimento a extremos que mueren de inanición, o sea, de hambre y de sed. Acá en Colombia y en muchas partes del mundo se muere de hambre y se viola ese principio constitucional inviolable. Y así, de esa forma, con impuestos miserables, con impuestos que absorben el salario de la persona que trabaja, pues le toca comer mal o comer una sola vez al día.
y se enferma la persona y ya con la enfermedad se muere, y así de fácil. Y en eso sí que ayuda la corrupción. ¡Ah, qué maravilla! Y para eso sí no hay castigos severos. Ahí hay un problema de fondo gravísimo que también tiene solución, pero se conocerá cuando triunfe el IVET, impuesto a las ventas prepago. Se conocerán otras fórmulas maravillosas, como obtener la plata de las pensiones de manera simple. Pero no se puede hablar de eso porque sería otra idiotez que lo diga este señor que les habla, Jaime Plata Ramos. Soy el creador de IVET y otras fórmulas de ese estilo mundialista, para que les duela a los que quieren tratarnos de imbéciles. Todo se les va a volver al revés. Hasta la próxima cápsula, amigos. Chao.